lugar, un saludo y un abrazo a las personas con discapacidad y sus familias que nos acompañan el día de hoy. Querida Gabriela, María Cristina, Richard, Osvaldo, amigos y amigas de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones del Estado ecuatoriano, de la academia. Qué gusto estar con ustedes y compartir este día tan importante en el cual en 1992 se estableció como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y aun cuando no somos muy partidarios de establecer días específicos para hablar de estos temas, creo que en el país ha habido una gran diferencia en donde los eventos, acciones relacionadas a la discapacidad ya no es un tema solamente como en el viejo país del 3 de diciembre, sino todo el año. Y gracias por su presencia el día de hoy. Reciban además un cordial saludo del vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass Espinel. Y qué bueno y qué honor, Gabriel, amigos que nos acompañan, estar presente el día de hoy en este 3 de diciembre, en esta la Casa Legislativa, en esta la Casa de los Derechos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, y en donde definitivamente se ha hecho una gran transformación y se ha dado ejemplo en cuanto a garantía de derechos, no solamente en la región, sino también en el mundo. Esa Convención de las Naciones Unidas, establecida en el año 2006, ratificada por el país en el año 2008 y entrada en vigencia justamente con la firma del Ecuador, tiene total coherencia con lo realizado por esta Asamblea Nacional. Que esa Constitución se convierta en una de las constituciones más garantistas de derechos y, por supuesto, que incluye y establece y deja atrás la concepción de un grupo vulnerable a pasar a ser un grupo de atención prioritaria a nosotros, las personas con discapacidad. Y también en donde se han gestado importantes avances en materia legal. Hace pocos momentos, cuando nuestros amigos nos antecedían en la palabra, y recordaba cuál fue ese país que encontramos al inicio de la misión solidaria Manuel Espejo. Contarles que junto a muchos de los compañeros que nos acompañan hoy en la Secretaría de Discapacidades, empezamos como coordinador médico nacional de la misión Manuel Espejo. No siempre estuvimos de corbata, estuvimos también en el terreno como soldados de esta revolución ciudadana. Y recuerden ustedes, recorrimos el país durante 18 meses, durante 7 días a la semana, con un promedio de 18 a 20 horas al día. Y es que en ese momento la situación era compleja. No solamente la percepción de muchos de ustedes, los que están aquí presentes. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes fueron visitados por Manuel Espejo? ¿Cuántos de ustedes tuvieron relación con Manuel Espejo? La mayoría, prácticamente todos, de una u otra manera. Porque no hay persona en el país que no conozca de Manuel Espejo. Como una anécdota, en algún momento, cuando llegábamos ya casi al final de la misión, alguien me mandó un regalo y me dijo, por favor, entréguele este presente para la señora Manuel Espejo, que es la señora que está en la vicepresidencia centrada entregando ayudas técnicas. Miren, hemos recobrado incluso esa imagen de Manuel Espejo totalmente olvidada, esa mujer histórica que hoy se ve reflejado en estas bellas mujeres que lideran la Asamblea Nacional. Ese liderazgo reflejado por esa Asamblea Nacional que a partir de lo que encontramos en la misión solidaria Manuel Espejo fue construyendo participativamente. Fueron ustedes quienes construyeron junto al liderazgo de la vicepresidencia y de la Asamblea Nacional esa ley orgánica de discapacidades que María Cristina hacía mención hace un momento. Y qué orgullo, porque en un tiempo récord fue aprobada. Pero los retos son y van mucho más allá, porque es verdad, la misión solidaria Manuel Espejo formuló una respuesta impresionante con ese liderazgo de nuestro querido Lenin Moreno, que nos acompaña hoy siempre desde Ginebra, para desplegar una respuesta impresionante nunca antes vista, creo, en el mundo. Cielo, mar, tierra, aire, llegando a toda la geografía de este hermoso Ecuador, en donde definitivamente pudimos dar una cobertura a más del 96% de los ecuatorianas y ecuatorianas. Y decía que fue complejo porque la desconfianza en ese estado, en ese viejo país, era radical a inicio de la misión solidaria Manuel Espejo. Mucha gente no quiso acceder al diagnóstico. Luego buscaron la respuesta y es por eso que las cifras fueron variando.
Nada más señalar probablemente las preocupaciones de María Cristina en cuanto a los datos de discapacidad. Depende, María Cristina, específicamente del tipo de metodología que se utilice. Y es verdad, el país tiene que caminar aquello establecido ya en la Convención, en los instrumentos internacionales, que es caminar hacia la CIF, hacia la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, para tener coherencia de datos entre las regiones y poder comparar, poder hacer estudios comparativos y generar mayor evidencia. Sin duda alguna también, María Cristina, recordemos que sí se han desplegado programas de prevención. El día de ayer, comentarles, se cumplieron 3 años del programa de tamizaje metabólico neonatal. Para quienes no recuerden, Cuba y Costa Rica, que son quienes tienen mejores índices en cuanto a la cobertura de esta prueba del pie derecho, que es ese el 4º día nacido, donde se evitan 4 enfermedades que causan discapacidad intelectual irreversible o muerte temprana, en Cuba y Costa Rica tomaron alrededor de 15 años llegar a un porcentaje de cobertura de más allá del 90%. Contarles una excelente noticia. Hemos llegado como país a más del 85% de cobertura. Es decir, 85 de cada 100 niños tienen garantizado su futuro y sabemos que no van a tener discapacidad intelectual. Y es verdad, son más de 300 niños y niñas en el país que se han detectado precozmente hipotiroidismo, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y que no van a tener discapacidad intelectual. Pero no solamente es el impacto social, sino también es el impacto económico. Recuerden ustedes, un niño con discapacidad intelectual genera un costo al Estado de alrededor de $40,000. Pero no es el costo, los $40,000, que multiplicado por cada uno de los años de vida, finalmente terminaría pagando todo el programa de política pública en discapacidad y la inserción incluso laboral. Sino es también el impacto, la disrupción familiar, la descapitalización que ocurre en la familia. Sumado a la detección temprana de la discapacidad auditiva y visual, en donde sin duda alguna, por ejemplo, en lo que se refiere a personas con discapacidad auditiva, hemos promovido junto a ustedes, sí, recuperar esa audición a más de 33,000 personas. Poder ser parte del acceso a la comunicación, a la información, en lo que se refiere a la discapacidad visual de igual manera. No solamente con la dotación de elementos tiflotecnológicos, y lo más importante, la detección temprana ahí, en la escuela, donde más de 1,5 millones de niños han sido tamizados hasta el momento. Una vez que se aprobó la Ley Orgánica de Discapacidades, en septiembre, el 24 de septiembre del 2012, establecía un año de plazo para la transferencia y la institucionalización, porque uno de los mandatos de la Ley Orgánica de Discapacidades es que cada institución realice lo que históricamente debió haber realizado. Cada quien asuma su competencia en salud, en educación, en lo laboral, etc. Y es por eso que en mayo, entre septiembre del 2012 a mayo del 2013, se inició ese proceso de transferencia. Pero no lo podíamos entregar irresponsablemente. Por lo tanto, establecimos un proceso de coejecución desde mayo del 2013 hasta junio de este año, en donde se transfieren las competencias a cada una de las instituciones. La decisión que toma el vicepresidente Jorge Glass en mayo del 2013 fue realmente valiente. Ustedes saben que la delegación realizada por el presidente de la República, dicho sea de paso, quien ha impulsado toda esta política de Estado desde el año 2007, fue trabajar en el cambio de la matriz productiva. Pero el vicepresidente Glass asume una situación conocida en la cual se tenía que avanzar hacia la institucionalización del país. Creo que hemos tenido importantes avances. Bajo ninguna circunstancia las acciones en discapacidad han decaído. Más bien, creo que tenemos datos suficientes para decir que se han fortalecido mucho más. Por ejemplo, cada institución, cada ministerio cuenta, al menos ahora, en lo que se refiere al área social, con una dirección o con una subsecretaría. Hecho inédito en la historia del país, hecho inédito en el continente, pero además asume un rol en el cual dice, muy bien, el componente de atención tenemos que transferirlo. Hay que garantizar que en ese proceso de transferencia las cosas no decaigan. Además, tomando en consideración que ese proceso de fortalecimiento va a tomar mucho tiempo. Recuerden ustedes, los amigos que estuvimos en Manuel Espejo, no es que de la noche a la mañana Manuel Espejo se convirtió en el programa más importante, probablemente en el área social en el continente.
Fue también un proceso de aprendizaje, caímos, nos equivocamos muchas veces, recibimos muchas críticas de ustedes, de la sociedad civil, y juntos fuimos construyendo. Y tomará también algún tiempo llegar a ese fortalecimiento, pero creo que las cifras van hablando por sí solas. Se ha expandido la atención a nivel nacional de 24 a 250 unidades. Se ha avanzado en inclusión laboral de 9.000 a 80.000 personas con discapacidad, 22.000 niños estudiando, sí, hace 2 años, y al momento 33.000 niños incluidos en el sistema educativo. Es decir, todavía el proceso va en aumento, bajo ninguna circunstancia ha decaído. La percepción puede ser, por supuesto que sí, por una razón que les iba a comentar justamente. En el momento en que el vicepresidente Glass asume la vicepresidencia de la República, dice: muy bien, vamos a crear la Secretaría Técnica de Discapacidades para trabajar en un punto muy importante, que es la inclusión. Mi primera recomendación fue: vicepresidente, trabajar en la inclusión no nos va a dar resultados a corto plazo. Esto es a mediano y a largo plazo. Y el vicepresidente le dice: sí, porque el punto más importante al que tenemos que avanzar es hacia la educación. Sin educación no hay inclusión. Una vez que hacemos la caracterización, y voy a ser muy honesto en esto, empezamos a trabajar y la gente decía: yo no quiero inclusión, quiero la silla de ruedas, quiero el bono. Entonces reconfiguramos el mapa y decidimos y tomamos la decisión muy valiente de empezar a trabajar sobre la sostenibilidad del proceso de discapacidad. Porque no podemos, bajo ninguna circunstancia, ligar esa sostenibilidad a pensar o creer que eso está ligado solamente al financiamiento. La sostenibilidad de esa política pública, los amigos que están en este lado, acá, saben muy bien que se debe a su trabajo, a su empoderamiento y al desarrollo de sus capacidades. Esas capacidades que ahora están establecidas y que de hecho tienen evidencia internacional desde el año 2004 en una coherencia entre la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNESCO, para establecer la rehabilitación basada en la comunidad como la base, la herramienta para la inclusión participativa, para la inclusión comunitaria. Entonces, ¿qué hemos hecho desde mayo del 2013 hacia acá? Creo que podemos ya anunciar algunos resultados: la participación activa de más de 90.000 personas en 90 de los 140 distritos del país. Ustedes, amigos y amigas, formulando sus planes de acción, diagnosticando sus propias necesidades y de la mano del Estado ecuatoriano, con el fortalecimiento que hemos hablado, construyendo una base mucho más fuerte, mucho más consolidada, que sin duda alguna, al final del año 2017, tendremos realmente un proceso y esperamos más del 90% del país con sus planes de acción en ejecución y dándonos indicadores del avance en este proceso. Pero no solamente la base de este proceso, ustedes, la participación, la comunidad, que son realmente los verdaderos actores del cambio, es suficiente. Porque hace un momento lo decía María Cristina, tenemos una ley orgánica de discapacidades y tenemos que avanzar a la inclusión, es verdad. Pero recordemos que entre esa ley orgánica de discapacidades en este lado versus a la inclusión en este otro punto, existe un gran camino por recorrer, una gran brecha, un gran hueco, que para poder trabajar debe construirse un puente. Ese puente se llama accesibilidad universal, que ustedes saben que va encaminado a la eliminación de barreras en lo físico, en la comunicación, en la información, en las tecnologías de la información y comunicación. Pero ese puente no se establece solamente ahí. Y nuevamente, cuando hablamos justamente del porqué, y ahora lo vamos viendo, el trabajo silencioso pero fuerte y duro que lo empezamos a posicionar, es que esa accesibilidad universal tampoco es que yo puedo de la noche a la mañana ir y entregarle la accesibilidad universal. Tome accesibilidad universal, usted tome accesibilidad universal, sea feliz. Es un proceso de construcción. En un año, junto con el INE, el Estado, la academia, organizaciones de la sociedad civil, muchos de ustedes han participado, hemos construido, querida presidenta, más del 80% de la norma INE para eliminar esas barreras. ¿Saben cuánto nos hubiera tomado en un proceso regular bajo ese esquema neoliberal del pasado? Probablemente 30 o 50 años. Lo hemos hecho el 80% históricamente en un año. Pero igual, la normativa no solamente es lo que necesitamos, porque igual el gobierno autónomo descentralizado toma la normativa y lo guarda en el cajón. Hemos desarrollado una herramienta orgullosamente ecuatoriana, desarrollado por el área de coordinación
de accesibilidad universal de la Secretaría Técnica de Discapacidades, en donde nos va a permitir ya y nos permite ya en este momento evaluar y cuantificar la accesibilidad universal. Es decir, en sus colegios, en sus instituciones, en sus organizaciones, acá mismo en la Asamblea Nacional, podemos cuantificar y decir el porcentaje de accesibilidad que tiene. En el pasado se lo hacía empíricamente. ¿Tiene o no tiene accesibilidad? ¿Tiene rampa o no tiene rampa? Saliendo un poco de ese concepto nuevamente. Entonces, esa herramienta además nos va a permitir tener la cuantificación de costos, el impacto que vamos a tener al invertir $1 en cada acción para saber si ese bajo costo tiene un alto impacto o ese alto costo tiene un alto impacto o bajo impacto o viceversa. Es decir, muchas veces se cree que el recurso financiero netamente está ligado a la posibilidad de mejorar la accesibilidad universal. Es el diseño, el cambio de chip en la concepción, en el entrenamiento, en la formación. Por esa misma razón, la próxima semana estamos formando a cerca de 1,000 profesionales a nivel nacional, gobiernos autónomos descentralizados, instituciones públicas, privadas, academia, en esa normativa, en esas herramientas y además enseñándoles con técnicos expertos internacionales de la Fundación 11 para que sepan cómo hacer planes de accesibilidad. Y luego, otro de esos pilares de este puente que les he mencionado son las tecnologías de la información y comunicación. Justamente el día de hoy, el Día Internacional de la Discapacidad tiene como lema el desarrollo sostenible, la promesa de la tecnología. Nosotros podemos formar intérpretes en lengua de señas, podemos avanzar en braille, podemos hacer muchísimas cosas, pero si no masificamos esa inclusión a través de las tecnologías de la información y comunicación, no lograremos esa inclusión tan anhelada. En todo este puente, entonces, recapitulando, tenemos la base, la sostenibilidad, ustedes trabajando activamente, haciendo uno de los más grandes tejidos sociales del país, construyendo en conjunto la accesibilidad universal, que ya tenemos muy buenos resultados y grandes avances. Me olvidaba de mencionar, diagnóstico de 3 provincias de accesibilidad, todas las escuelas que van a ser inclusivas hasta el 2017, diagnosticadas en accesibilidad también, pero luego viene la independencia económica y productiva, la inclusión productiva de las personas con discapacidad. Y qué emocionante ver ya afuera algunos casos en implementación, otros financiados, otros ya desarrollados su marca, generando incluso un ciudadano un compañero emprendedor, una persona con discapacidad me dice, yo abandoné el bono de $50 y ahora estoy pagando ya mi crédito, incluso estoy por comprar otra maquinaria para hacer mejores productos. Qué bueno, qué emocionante ver ese cambio que va apuntalando también el cambio de la matriz productiva del país. Los retos grandes que tenemos, sí, me olvidaba, perdón, del gran componente de cooperación internacional, comentarles a esta hora, se están desarrollando eventos similares en Uruguay también, en el marco de Uruguay Sin Barreras, en la réplica de Manuel Espejo en Uruguay, ha terminado su diagnóstico, ha avanzado ya la respuesta, están innovando otros elementos, quizás ahora vamos a tener que nuevamente hacer un intercambio para recapitular algunos elementos, pero estamos también apoyando a Paraguay, a Bolivia, a Perú, a Colombia, dando asistencia técnica a Haití, a Guatemala, a Honduras, a más de 10 países en el mundo. Ecuador, además, promocionó el Plan de Acción Mundial de Discapacidades, que creo que es en los retos, es uno de los puntos más importantes. Generar datos a través de la CIF, que ya lo hemos hablado, Clasificación Internacional de la Funcionalidad, mejorar el acceso a los servicios de salud y, por supuesto, los sistemas nacionales de rehabilitación. 3 aspectos que incluye ese Plan de Acción Mundial de Discapacidades que, como ustedes conocen, fue promovido por el Ecuador. El gran reto es la accesibilidad universal, el diseño universal. Sacarnos de la cabeza de que la accesibilidad universal es solamente para las personas con discapacidad. Son para las 360,000 mujeres embarazadas, son para todos los adultos mayores, son para todas las familias que tienen niños menores de 5 años. De hecho, es para cualquiera de nosotros en algún punto de nuestra vida. Y sin duda alguna, la educación. Esa educación que tiene que dar pasos mucho más acelerados y mucho más contundentes. Como ustedes pueden ver, a partir del 2013 hemos cambiado el rumbo, enfocados ahora a la inclusión. Esa inclusión que sin esos elementos operativos y materializados, como les he mencionado, simplemente, compañeros, compañeras, amigos, amigas, no existe accesibilidad universal, no existe desarrollo, no hay futuro para personas con discapacidad, no hay educación, no hay autonomía económica y productiva. El rol que ejerce la Asamblea Nacional es fundamental.
Y creo que esta asamblea se merece un fuerte aplauso por los enormes esfuerzos que están desarrollando para continuar impulsando otros elementos que ya los vamos a presentar. Hemos terminado algunas investigaciones también, es otro de los retos de la Secretaría, que ha sido empezar a generar otro tipo de evidencia. ¿Cómo está el país en cuanto a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad? La gestión inclusiva de riesgo que venimos trabajando con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y, por supuesto, las condiciones de vida y el uso de tiempo de las personas con discapacidad. Tenemos datos en este momento contundentes, algunos datos preliminares que les puedo mencionar, es que el 50% de las personas con discapacidad en el país, según la muestra desarrollada, 5.000 personas en todo el territorio nacional, están en situación de pobreza. De ese 50%, el 26% se encuentra en extrema pobreza. Es decir, es allá donde tenemos que seguir avanzando. Pero también ese estudio nos refleja que una vez más el Ecuador es uno de los países que más rápido va avanzando en eliminar esas desigualdades y, por supuesto, en ir avanzando a esas acciones afirmativas que hace un momento María Cristina señalaba. Entonces, es hora en este momento de replantear algunos aspectos, de, por ejemplo, en el bono Joaquín Gallegos Lara, empezar no solamente a pensar en la dependencia de la persona como sujeto del bono Joaquín Gallegos Lara, sino también en su autonomía, en el tiempo que necesita esa persona cuidadora para poder desarrollar su potencial y además incluso tener un respiro. Juntos, entrelazados, de las manos, todavía tenemos un gran camino por recorrer. El primer gran paso creo que está dado. Empezamos a dar el segundo más importante, creo yo, que es la inclusión. Y esa inclusión que no es de las personas con discapacidad, es la inclusión en donde todas y todos ejercemos nuestros derechos, nuestras responsabilidades, pero siempre pensando en que este proceso va encaminado a que Ecuador viva la inclusión. Muchas gracias. Queremos saludar también la presencia